Hace unos días os hablaba de 7 jugadores jóvenes que llegaron con expectativas altas a la NBA y con los que yo personalmente ya me he rendido. Ahora vamos a hablar de lo contrario, así que bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo os voy a hablar de 9 jugadores jóvenes con los que yo como mínimo tengo todavía un atisbo de esperanza y creo que aún hay posibilidades de que ya sea en el equipo actual o en un equipo diferente consigan hacerse un hueco en la NBA. Antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis, especialmente ahora porque últimamente con lo que ha sido la pretemporada el canal ha bajado mucho a nivel de visualizaciones, de comentarios, de likes y puede que eso al final me repercuta negativamente de cara a que mis vídeos se vean más. Ahora mismo, por ejemplo, mis previas están funcionando bastante mal, así que si os ha gustado el vídeo os agradecería mucho que comentarais y que le dierais a me gusta. Y bueno, ahora ya sí, vamos a empezar. Vamos a empezar por un jugador que está en un punto intermedio. De estos 9 jugadores es el que tengo más dudas ahora mismo de si confío o no confío en él, pero no lo incluí en el vídeo anterior en el que hablaba de jugadores con los que me he rendido, así que tendrá que estar incluido aquí. Y este es Bol Bol. Bol Bol solo lleva 2 años en la NBA, así que todavía tiene tiempo. Es el jugador más joven de esta lista, tiene 21 años solo. De hecho, no hay un jugador más joven, lo veremos al final del vídeo. Pero con sus 21 años de edad, Bol Bol en 2 años en los Denver Nuggets no ha jugado en absoluto y es comprensible. Los Nuggets son un equipo bueno y competitivo y Bol Bol físicamente está lejos de estar maduro, mide 2,18 es verdad, pero solo pesa 99 kilos. Pero al final está claro que Bol Bol tiene un talento innegable y tiene realmente un skill set único para su tamaño. Es capaz de botar, es capaz de tirar, es un jugador versátil con muchísimo potencial como taponador, pero con esa altura y con ese tamaño y con ese peso es difícil que sea un center y al mismo tiempo no está claro que vaya a poder ser un jugador de perímetro. A día de hoy Bol Bol ha tenido poquísimas oportunidades y en 2 temporadas con los Nuggets ha promediado 6 minutos de juego, menos de 3 puntos, un rebote, 0,3 asistencias, menos de un triple intentado y unos porcentajes de tiro buenos, un 45% de tiros de campo que es flojo para un center, pero no tan flojo para un center de 21 años que apenas ha tenido oportunidades, y un muy positivo y esperanzador 39% desde 3. Bol Bol tiene un skill set interesante, el mayor problema es su físico y su durabilidad. Creo que el futuro de Bol Bol va a depender bastante de esta temporada, donde está en su último año de contrato con los Denver Nuggets. Los Nuggets no tienen un center suplente realmente confiable esta temporada y puede que Bol Bol tenga que jugar minutos importantes y si se gana un hueco estable en la rotación, puede que por fin consiga sentarse en la NBA. Yo todavía tengo esperanzas en él. Vamos a hablar ahora, después de hablar de Bol Bol, que es muy joven, del jugador más veterano de esta lista, pero es alguien que no lleva tanto tiempo en la NBA. Acaba de terminar su 5ª temporada y por fin ha cambiado de equipo y creo que esto es lo que necesitaba. No tengo ningún tipo de expectativa de que este jugador vaya a ser una estrella o nada remotamente cercano a ello, pero estamos hablando de alguien que en sus 5 años en el equipo que lo drafeó con el pick número 14 no ha funcionado en absoluto y que era muy bueno en la universidad, en Michigan State, y ese es Denzel Valentine, un jugador que era un muy buen triplista en su momento y cuyo triple no acaba de estabilizarse en la NBA, y este año ha cambiado por fin de equipo, va a estar en los Cleveland Cavaliers, donde creo que va a tener un puesto interesante en la rotación como suplente. De hecho, en breves haré mi previa a los Cavaliers y creo que eso, que tendrá minutos. Y Denzel Valentine no es un jugadorazo, ni mucho menos, pero es un escolta de 1,93 m que básicamente era eso, un francotirador desde 3 en Michigan y no llegó a estabilizarse nunca así en la NBA. Y en su carrera es verdad que promedia un 36% desde 3 en 4 triples intentados, pero sobre todo ha tenido muchos problemas de salud. No ha jugado demasiado en el tiempo que ha estado en Chicago y solo promedia un 39% en tiros de campo, que para un jugador con tanta experiencia ya en la NBA está lejos de ser algo pasable. Pero creo que este año va a ser bueno para Denzel Valentine y desde luego si este año no lo es, creo que ya se acaban las oportunidades. Ahora voy a hablar de un jugador que creo que mucha gente ya ha perdido toda esperanza en él, pero yo personalmente creo que está en la situación ideal para él este año. Por fin ha cambiado de equipo y creo que es lo que necesita y hay cosas que realmente me gustan de él. Ese jugador es Frank Ntilikina, que lleva 4 años en los New York Knicks, o llevaba 4 años en los New York Knicks, y es indudable que es un muy buen defensor. Eso lo sabíamos desde un principio y lo ha demostrado en la NBA, y físicamente es un jugador muy interesante. Es un base de 1,93 m de altura y con una envergadura épica de 2,16 m, que solo tiene 23 años de edad pese a que ya haya terminado su 4ª temporada en la NBA y se va al equipo ideal. Se va a los Dallas Mavericks a ser compañero de Luka Doncic, y Frank Ntilikina hace muy bien una cosa, que es defender. Y hay otra cosa en la que ha ido mejorando progresivamente, aunque no lo haya demostrado nunca con buen nivel, que es tirar de 3. En su carrera Ntilikina promedia menos de 20 minutos de juego, poco más de 5 puntos, 2 rebotes, menos de 3 asistencias, 2 triples intentados por partido, un catastrófico 37% en tiros de campo y un hasta casi pasable 33% desde 3. El tema de Ntilikina básicamente es que si no funciona en Dallas no va a funcionar en ningún lado, pero en Dallas, como compañero de Luka, defendiendo todo lo que pueda defender y librando a nivel defensivo de la máxima responsabilidad posible a Luka Doncic, y en ataque si es capaz de botar un poco el balón, pasar el balón a Luka cuando hace falta y después esperar a la esquina y meter sus triples, Frank Ntilikina puede ser un jugador muy bueno como role player de los Dallas Mavericks.
Y después de hablar de Ntilikina, creo que es importante hablar de su compañero de equipo, alguien que fue drafteado en la lotería por el mismo equipo un año después y que tampoco funcionó en absoluto, y ese es Kevin Knox. De Kevin Knox recibí varias críticas o menciones, más bien tampoco creo que nadie se me echara al cuello, ¿no? Por no incluirlo en el vídeo hablando de jugadores con los que me he rendido, y es que están a punto de entrar en su última temporada en New York y no espero nada de él este año. Pero creo que al igual que en el caso de Fred Ntilikina, Kevin Knox todavía tiene una posibilidad de funcionar en la NBA en otro equipo. ¿Por qué? Porque estamos hablando al final de un alero de 2 metros 1 de altura y 2,12 de envergadura, atlético, que hipotéticamente debería ser un buen defensor. Es verdad que no lo ha sido de momento, pero hipotéticamente debería ser un buen defensor. Todavía es muy joven, solo tiene 22 años y estamos hablando de alguien que en su carrera promedia poco más de 21 minutos de juego, 8,5 puntos y 3 rebotes, una asistencia. Pero lo que realmente me interesa de los promedios de Kevin Knox y lo que me da esperanzas de que todavía haya un hueco para él en la NBA, aunque nunca vaya a estar a la altura de donde fue seleccionado, es que Kevin Knox en su carrera promedia 3,6 triples intentados con un 35% desde 3. Ignoremos ese 37% en tiros de campo porque no me imagino a Kevin Knox creando tiros por sí mismo, y lo único que me importa es que sea un jugador de ala, capaz de defender y de tirar de 3. El tiro de 3 me parece a estas alturas ya bastante poco cuestionable, creo que es un buen triplista, y si mides 2-1 y eres un buen triplista y eres un buen atleta, espabila en defensa. Es lo único que quiero de Kevin Knox. Creo que Tom Thibodeau está cansado de él y no le va a dar oportunidades porque es algo que ya ha hecho en otras ocasiones, pero espero que Kevin Knox tenga una oportunidad dentro de un año o dos en otro equipo y pueda hacerse un hueco como 3&D. Yo aún estoy un poquillo lejos de rendirme con Kevin Knox, pese a que haya sido muy decepcionante para muchos. Ahora vamos a hablar de un jugador que solo lleva un par de años en la NBA y que ha sido una de las selecciones más altas de toda esta lista, y eso es verdad que le perjudica. Ya lo han cambiado a otro equipo, pero yo todavía no me he rendido con él, y ese jugador es Jarrett Culver. Culver fue un desastre, un completo desastre en sus 2 primeras temporadas en los Minnesota Timberwolves y fue el 6º pick del draft, y eso obviamente hace que la paciencia de un equipo se acabe antes, y debido a ello lo intercambiaron ya junto a Juancho Hernán Gómez por Patrick Beverley, que es un jugador decente, pero que está lejos de ser alguien con el nivel de talento que debería tener alguien como Jarrett Culver, ¿no? Pero al final es un jugador que físicamente, por tamaño, por estilo de juego, por cómo jugaba en la universidad, creo que todavía puede ser un roleplayer en la NBA. Jarrett Culver era uno de esos jugadores completos, un pasador decente, un tirador decente, un muy buen defensor, que mide 1,98 m y con una envergadura de 2,7 y de una capacidad física buena, superior a la media, aunque no increíble. Ese jugador debería ser un buen jugador en la NBA. Puede no funcionar, desde luego, pero teniendo en cuenta que solo lleva 2 años de experiencia y un equipo muy disfuncional además, creo que es positivo que haya cambiado de aires y puede que los Memphis Grizzlies puedan sacar oro de él. Jarrett Culver en su carrera promedia poco más de 20 minutos de juego, casi 8 puntos y 3 rebotes con 1,4 asistencias, 2,8 triples intentados y un 29% desde 3. Es verdad que esto es catastrófico, con un 41% en tiros de campo. Por lo menos el 41% en tiros de campo se acerca a lo pasable, aunque no sea bueno. Y es eso, estamos hablando de un chaval que solo lleva 2 años en la NBA. Hay que darle un poco de tiempo y creo que puede ser al final un escoltalero decente, incluso bueno, productivo a nivel defensivo, y en ataque es verdad que va a tener que mejorar como triplista, eso desde luego. Es muy difícil a día de hoy hacerse un hueco en la NBA si no eres un creador principal y no eres capaz de tirar de 3. Matisse Thybulle es un defensor de élite y solo juega 20 minutos. ¿A dónde va Jarrett Culver? Pero tiene una cosa extra, que es que es alguien capaz de hacer lecturas y pases. Jarrett Culver no es alguien que sea un cono y solo pueda tirar de 3 o no hacer nada más. Puede penetrar un poco, puede crear por sí mismo, puede hacer pases, no es un creador principal, no es un creador secundario ni siquiera, pero como mínimo es alguien inteligente que puede hacer cosas. Y si puede hacer algo en ataque, apoyar a nivel ofensivo y aportar en un esquema, y luego es capaz de tirar un poquillo mejor, con una defensa por encima de la media que debería tener a la larga, Jarrett Culver debería ser un roleplayer interesante. ¿Un 6º pick del draft? No. Pero hay muchos que no funcionan, Jarrett Culver puede ser mejor que otros. Y vamos a hablar precisamente de una especie de Jarrett Culver con unos años más de experiencia y que ha tenido sus oportunidades y funcionó bien hasta que le falló la salud, y ese es Justice Winslow, un jugador que en su mejor momento en Miami como point forward lo estaba haciendo muy bien, como playmaker sobre todo. Su tiro nunca ha sido bueno, pero es un buen defensor, alguien capaz de botar el balón en esa posición de alero, alguien capaz de crear un poco, de hacer pases, como decía antes, y un jugador que de hecho no lo había pensado antes, pero que me recuerda un poco a lo que podría llegar a ser el Jarrett Culver bueno cuando Justice Winslow estaba sano jugando los Heat, ¿no? Tras eso se fue a Memphis, una vez más le falló la salud. Este año tenía un contrato de $13 millones que los Grizzlies cortaron porque no querían pagarle ese dinero, y ahora está teniendo una oportunidad de 2 años de contrato con los Clippers y creo que va a poder aprovecharla. Confío mucho en él, creo que es un jugador que va a funcionar. A partir de la defensa va a tener que crear todo, pero si se mantiene sano, tiene el talento para ser un jugador de la NBA, y creo que mucha gente ya lo ha descartado por completo cuando puede ser uno de los fichajes más interesantes que han hecho los Clippers este año. Winslow en su carrera promedia casi 28 minutos de juego por partido, creo que es el que más promedia de toda esta lista, casi 9 puntos
puntos, 5 rebotes, 2,6 asistencias, que no es poco para ese tiempo de juego y para no ser un base ni mucho menos, 2,3 triples intentados por partido con un 32% desde 3 y esto es lo que más le perjudica, acompañados por un 41% de tiros de campo. Su eficiencia no es de élite, su salud está lejos de ser de élite, pero su defensa, su capacidad de pase y la posibilidad de que siga mejorando como tirador, tiene 25 años, me parece suficiente como para mantener fe en que Wilson sea un jugador decente por unos cuantos años más. Vamos a hablar ahora de un jugador joven, un jugador que fue seleccionado muy alto en el draft. Si antes hablaba de Jarrett Culver, no me había dado cuenta de que tengo en esta lista un segundo pick del draft. Y ese es el jugador que fue seleccionado entre DeAndre Ayton y Luka Doncic, Marvin Bagley. Hay gente que realmente cree que Bagley es un completo desastre y que su carrera está acabada. No es así para nada. ¿Es un jugador digno de haber sido seleccionado por encima de Luka Doncic o por encima de Trae Young o incluso de Jaren Jackson Jr.? No. ¿Tiene problemas también de cabeza porque se cree mejor de lo que es y está generando problemas de dinámica en los Kings? También, aun por encima su padre no ayuda. Pero sigue siendo un jugador con muchísimo talento y mucha capacidad atlética. Es un completo desastre en defensa, no por físico, sino por falta de cabeza, y no estoy seguro de hasta qué punto va a poder mejorar en este aspecto, pero a nivel ofensivo tiene potencial de ser un jugador bueno, sobre todo si consigue convertirse en un center. El mayor problema para mí ahora mismo con Bagley es que juega de ala pivot y no es lo suficiente bueno como tirador, pero se está desarrollando como tirador. Es un muy buen atleta, como decía antes, un buen reboteador, un jugador eficiente cuando está cerca del aro y creo que todavía hay algo ahí. Es muy pronto para rendirse con Marvin Bagley. Yo, si intercambiara por él, si fuera otro equipo, no ofrecería mucho, es verdad, porque entre su salud y su ego y el salario que tiene como segundo pick del draft es complicado de manejar, pero creo que todavía hay algo ahí. Estamos hablando de un jugador que promedia en su carrera 25,5 minutos de juego por partido y 14,5 puntos con 7,5 rebotes. Solo lleva 3 años en la NBA y un 14-7, no está nada mal, con solo 2 triples intentados y un 31% desde 3, esto tiene que mejorar, pero no tiraba en absoluto y ha ido mejorando progresivamente, y un 50% en tiros de campo. Bagley solo tiene 22 años y si fuera un defensor pasable o como mínimo promedio, sería un muy buen jugador ya a día de hoy. El mayor problema es la salud y la defensa, pero si se mantiene sano y mejora ligeramente su defensa, con su producción ofensiva actual ya sería un jugador productivo y va a seguir mejorando el ataque seguro. Bagley no creo que vaya a lavarse un hueco en los Kings, no creo que deba seguir en los Kings, me parece interesante un divorcio porque está claro que la cosa no funciona, pero es pronto para rendirse con él. Nunca va a ser alguien que esté a la altura de haber sido seleccionado por encima de los jugadores que fue seleccionado, pero no por eso es un completo desastre. Y vamos a hablar ahora de otro jugador de esa generación, también otro jugador que fue un desastre en sus 3 primeros años, pero creo que en este caso no es por salud, aunque le ha fallado un poco, sino por falta de oportunidades, porque su entrenador no quería perder partidos, no quería desarrollar su talento joven porque no quería perder su trabajo, y ese es Mo Bamba, que los Orlando Magic ha estado marginado por 3 años, y esperemos que en esta cuarta temporada las cosas cambien. Es verdad que, lo decía el otro día, viendo el primer partido de los Magic de pretemporada, Mo Bamba tuvo un mismatch con Peyton Pritchard, que es 30 centímetros más bajo que él y asumo que pesa menos que él, aunque no estoy tan seguro, y no fue capaz de moverlo en el poste y acabó tirando un tiro de media distancia largo horrible. Vale, pero Mo Bamba sigue siendo un jugador único a nivel físico. Estamos hablando de un center de 2'13 de altura y 2'39 de envergadura, que en solo 15 minutos de juego promedia 1,3 tapones por partido, 5 rebotes, 6 puntos, 2 triples intentados y un 33% desde 3, que es esperanzador, es mejor que alguien como Marvin Bagley, por ejemplo, con 47% en tiros de campo. El problema de Mo Bamba es, en parte, obviamente, el desarrollo, pero es que no ha podido desarrollarse, no jugó nada o no ha jugado prácticamente nada en sus primeras 3 temporadas y ahora mismo los Magic son un equipo en reconstrucción que está tanqueando, que le dé minutos y que lo prueben. Creo que Mo Bamba es un jugador muy interesante, no creo que vaya a ser una estrella ni mucho menos, pero muy buen taponador, capaz de tirar de 3, puede ser hasta más interesante que Miles Turner a la larga y ahora mismo con sus 23 años de edad y sin haber podido demostrar nada por falta de oportunidades básicamente, Mo Bamba es un jugador que mucha gente ya tiene completamente descartado y que creo que estamos pasándonos con eso. Y por último, quiero hablar de un jugador que acaba de perder su contrato, fue el pick número 15 del draft, solo lleva 2 años en la NBA, es muy joven, solo tiene 20 años, y ya no tiene equipo a día de hoy. Creo que alguien debería darle una oportunidad a ese jugador, ese Doumbouya. Doumbouya estaba en los Pistons y creo que básicamente Troy Weaver, el general manager de los Pistons, que llegó después del draft de Doumbouya, quería hacer borrón y cuenta nueva y no tiene a nadie ahora mismo en el equipo al que no haya seleccionado o fichado él, y puede que por eso acabara siendo intercambiado a los Nets, de ahí se movió a los Rockets y los Rockets lo cortaron, pero de verdad, Doumbouya es un jugador como mínimo interesante. No ha demostrado gran cosa, es verdad, y no deja de ser un ala pivot atlético que tiene potencial de convertirse en un buen defensor versátil, es bastante móvil y su tiro no es fiable, está lejos de ser un buen tirador a día de hoy, pero hay algo en lo que trabajar ahí y todavía es muy joven. Doumbouya a los 2 años en los Detroit Pistons apenas jugó 17 minutos por partido, 5,6 puntos, 2,8 rebotes y una asistencia, 2,3 triples intentados y un 25% desde 3, o sea que catastrófico, con 38% en tiros de campo. Pero, como estaba diciendo, un ala pivot de 20 años, 2,3 de altura, 2,11 de envergadura, móvil,
es un poco pronto para rendirse con él. Y con esto ya he acabado de hablar de los 9 jugadores con los que yo personalmente todavía no me he rendido, aunque bastante gente lo ha hecho. Y nada, decidme abajo con cuáles coincidís, con cuáles no estáis de acuerdo en absoluto. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.